En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. 31 de enero del año 2021, escuchando nada más y nada menos que a Rafael de España, interpretando en 1968 una canción escrita por Manuel Alejandro, Ave María, que es una de mis favoritas. Por eso que la quise compartir hoy lunes para agarrar empuje y además porque estamos muy felices los que aquí trabajamos, porque hoy es el día de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, un santo del siglo XIX del norte de Italia, cuyo carisma fue atender a los niños de la calle que en Turín estaban siendo desplazados de los sectores rurales a los sectores urbanos, con todo lo que significó en ese momento ese desplazamiento en términos de perplejidad. Alguien tenía que cuidarlos, alguien debía cuidarlos, y a eso se dedicó San Juan Bosco con una inmensa fe en María Auxiliadora y en la Divina Providencia. Bueno, yo estoy muy marcado por esa personalidad que no tenía amigos precisamente por hacer la diferencia, pero que al final, bueno, vivió poco más de 70 años, murió en olor de santidad y dejó para nuestra satisfacción el nada más y nada menos que la orden de los salesianos, una orden que no se llama la de los bosquianos, sino que se la ofrendó a San Francisco de Sales. Bueno, y una felicitación muy especial por eso a Alexander Campos, que es, digamos, más salesiano que yo. Saludo. Cuenta.com, a través de las redes sociales, @RCR750, por el canal de YouTube y su Top Chat, que ya María Macei, saludando muy especialmente al profesor Campos y a Andrea Rondón, y también a mí. Andrea, todo el mundo sabe que este pedacito de lunes es de Andrea Rondón. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine, maravillosa productora Manzano, y maquillajes en la producción, José Gregorio González, el zar de los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, la voz que seduce, y Génesis Rodríguez, junto con todo su equipo en la producción de contenido. Bueno,
Muy buenos días, Alexander. Feliz día de San Juan Bosco. Y buenos días, Andrea. Saludos, Andrea. Saludos, Víctor. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Bueno, Saludos. Andrea nos presenta hoy, creo que es un artículo que hiciste tú, Andrea, y que está en el Nacional, o la presentación de el estado de los derechos de propiedad en Venezuela 2021, que salió en el Nacional recientemente, y creo que es de autoría del Observatorio de los Derechos de Propiedad, se dice, donde estás tú y donde está Ana Carrasquero, si mal no recuerdo. Bueno, somos todos oídos, Andrea, porque tú sabes que me pusiste a pensar. No te escucho. ¿Tú Ahora, escuchas, Andrea? ahora me escuchan. Ahora sí escucho algo, ¿sí? Ok. No sé si Andrea escucha, pero... Sí, tenía un problema con los audífonos, parece. No, que decía que me pusiste a pensar, Andrea, porque luego de Avila. la época Ay, Dios. la época tumultuosa de expropiaciones, pareciera que hay una normalización, entre comillas, de los derechos de propiedad. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, este segundo año que nosotros hacemos este formato, el Observatorio de Propiedad, que es coordinado por Ana María Carrasquero, y es que presentamos el reporte en mi columna del actual. Entonces, ya en el 2020 lo hicimos ahora en el 2021, en enero de 2021, y nuestra idea es decir cómo están el estado de la propiedad en ese año en particular. Resulta que lo que hemos venido comentando en los programas, que de hecho lo titulamos a manera de pregunta el año de la recuperación económica, por lo que hemos dicho en otras oportunidades, y es que se tiene la falsa percepción de que esta burbuja económica que comenzó por el 2019 supone una recuperación económica en Venezuela, y en realidad no es así. En realidad estamos en una situación bastante complicada, incluso podría ser más complicada que los años del expropiede, o en los años donde estamos acostumbrados a la bonita tienda, que todavía existe en medida porque ha destruido a lo largo de estos 20 años, de estas 2 décadas. Pero ¿por qué es complicada? Porque el problema de la burbuja económica, y ese es el primer punto que nosotros comentábamos a la María, supone que es difícil explicar que todavía seguimos en una crisis humanitaria y política. Tan solo que tenemos esos oasis, por así decirlo, 2020-2021. Yo no sé si es problema mío, Andrea, pero sí, lamentablemente sí, sería bueno, por el tema que estás tratando, arreglar un poquito para que lo desarrolle, todos te escuchemos bien. Sí, si quieres, quita un poco la imagen a ver si quitas la imagen a ver si eso mejora la comunicación. Ok. Vamos Dale. a ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos mejor. Sí. Ok. Sí, no, hoy el internet no me acompañó. Lo que quería decirles es que este es un año complejo, 2021, porque a pesar de que continúa la crisis humanitaria y política, es más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque 2020 y 2021 vimos un crecimiento de la prestación de servicios y de comercios. Eso no significa que se haya traducido en economía productiva, porque lo que hemos visto es las consecuencias de la aplicación de la ley de bloqueo, que ha favorecido, entre comillas, privatizaciones, y siempre digo entre comillas porque no ha sido un proceso transparente. No sabemos el destino de los recursos, de esas ventas, de esas adquisiciones por privados, que terminan siendo, y uno sospecha, aliados comerciales y políticos del régimen. Porque en las naciones ahí no se ha respetado la igualdad ante la ley. De hecho, esa ley antibloqueo, en su momento lo denunciamos, terminó por desaplicar las pocas defensas legales que teníamos en este ordenamiento jurídico
que está caracterizado por decretos presidenciales, ¿no? Y ese es un síntoma, un signo, claro síntoma del totalitarismo que uno vive. Con lo cual, tenemos el reto de explicar que seguimos en una crisis económica, política, pero lamentablemente estos oasis, esta burbuja económica, hace difícil la explicación. Tan es así que muchos han considerado, bueno, estamos en una situación de mejoría, de progreso, y ya no es tan interesante las violaciones a la propiedad. ¿Por qué? Porque no tenemos expropies, no tenemos la bota militar frente a los comercios o frente a las haciendas, o no en la medida en que lo veíamos al inicio de este régimen, porque luego de 2 décadas has destruido eso, ya hay muchas víctimas que han caído en consecuencia. Eso el patrón de violación a la propiedad ha cambiado. Sin embargo, la violación continúa, sigue una política de destrucción contra la propiedad, una política sistemática, tan solo que ha mutado el patrón de violación. Eso lo vemos, por ejemplo, otro capítulo que nosotros tocamos es Venezuela y la pandemia. Si bien se limitaron enormemente las actividades económicas en el año 2020, en el año 2021 los decretos presidenciales prorrogando la situación de alarma, pues desaparecieron. Sin embargo, seguía la incertidumbre. Te conseguías cuando se aplicaba la semana de flexibilización, te conseguías algunas semanas en donde los comercios estaban con la posibilidad de prestar servicios y se presentaba sin ningún aviso previo la Guardia Nacional cerrándolos. Con lo cual, eso caracterizó mucho el año pasado como un año de incertidumbre. No olvidemos que también hay casos emblemáticos. Ha continuado todavía esa famosa bota militar de la que les estoy diciendo, pero esta vez estuvo representada por una sentencia judicial en el caso del expolio de la sede física del Nacional. Se utilizó un juicio de forma política para expropiar la sede física del Nacional, y eso nos recordó que seguimos en una dictadura, en una tiranía más bien. Recordémonos que también este es el año de una nueva característica de la política monetaria como mecanismo de control social por la reconversión, que nos recuerda una vez más la destrucción del Bolívar. Bueno, lamentablemente vamos a esperar que sobre este informe sobre los derechos de propiedad del año 2021. No sé si está Alexander con nosotros, pero... Sí, yo te escucho. A veces se va tu audio, pero te escucho. Sí, quería escuchar tus impresiones sobre este informe de Andrea. Bueno, en principio, digamos, aplaudo y estoy de acuerdo con la intención del informe, que no es otra cosa que visibilizar la realidad. Estoy de acuerdo con ella cuando dice que tenemos el gran reto de explicarla, porque los factores, es decir, aunque las consecuencias de lo que estamos viviendo permanecen y las causas permanecen, la manera como se están presentando en este momento son distintas, y de alguna forma esa distinción de cómo se presentan está siendo utilizada para negar la realidad. Es decir, no es que la enfermedad no esté presente, al contrario, está presente y está trabajando de una forma más agresiva, pero ocurre como cuando las enfermedades pasan de la piel o de la epidermis, pasan y se hacen invisibles, porque ya pasan a los órganos. Es decir, tú no lo ves que está actuando, pero está actuando de una forma, digamos, más grave, porque está actuando orgánicamente
Y además de eso tienes que sumarle que no solamente sigue actuando, sino que precisamente el paciente o aquel que le convenga que no actuar, precisamente es más grave porque dejan de actuar sobre esa realidad, dejan de alertar y digamos, tanto los familiares como los enemigos se desentienden del enfermo porque se escondió. En este caso es que la escondieron, en este caso es que la han escondido. Entonces, el hecho de que se dice a través del digamos, del observatorio, desde la propiedad, desde ese enfoque de la propiedad, tratando de visibilizar, para mí me parece importante, porque bueno, lo que va a suceder es que en lo político los causantes de la crisis van a seguir causándolo más, van a seguir no tendrá a nadie que le haga oposición. Y lo peor es que precisamente es que el escenario es tan dantesco porque, y digo dantesco en el peor sentido de la palabra, es decir, infernal, porque pareciera que estamos en el séptimo infierno, pero se han aliado precisamente una serie de actores para invisibilizar esto. En el entendido que invisibilizando, para algunos, en el entendido que invisibilizando, a lo mejor pueden permanecer sin darse cuenta que el diablo no, y estoy usando puras metáforas, pues, el diablo, aunque tú lo alabes, él siempre va a ir contra ti. Es decir, o escondas su maldad, el diablo es así y actúa de esa manera y siempre va a actuar de esa manera en contra digamos, del bien, pues, no se va a detener porque tú lo estés empalagando, porque tú ahora, como están proponiendo y vimos descaradamente este fin de semana, de parte en este caso de periodistas, pero ya veremos cómo se va a transformar, es decir, ellos son la punta de lanza para la propuesta. Es decir, como no pudimos, según ellos, entonces ahora vamos a aliarnos a ellos, y además te lo dicen descaradamente, a ver si aliándonos ayudamos a los que desde dentro, es decir, a los otros diablos, supuestamente, para embochinchar al infierno. No, no se embochincha nada. No se embochincha nada, al contrario. Ya eso lo dijo incluso Dante, porque si algo tiene de característico el infierno es el manejo del caos. Ahora está de nuevo Andrea con nosotros, ¿no? Qué bueno. Yo rescato de Alexander algo importantísimo. Esta supuesta normalización tiene también que ver con una reasignación de ciertas propiedades sigue siendo absolutamente opaco el tema de quién es el propietario de muchas de las cosas. Aquí hay casinos, reasignaciones de la propiedad, y nadie sabe quiénes están detrás de eso. Nadie. Si es una pequeña iniciativa comercial, los nombres y los apellidos indican que criollitos no son. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que tal o cual nacionalidad ahora es dueña de toda la distribución de tal cosa, de toda la parte electrónica, de toda? ¿Cómo hicieron? Si no es, como dice Alexander Campos, bueno, es el mismo régimen
Realba, por cierto, justificando eso, decía, bueno, es que aquí todos los empresarios de todos los tiempos han nacido a la sombra del Estado. O sea que hay que sacar la conclusión de que estos son los nuevos brotes, la misma sombra del Estado. Esas son las cosas que me gustaría que nos comentara Andrea Rondón. Andrea. Sí, perdón que, bueno, hoy ha sido una mañana un poco accidentada, pero me parece interesante lo que ustedes están comentando porque la propia ley antibloqueo lo exige y lo permite, ¿no? De hecho, la famosa publicidad que otorgaba, por ejemplo, el Registro Nacional de Contratistas se eliminó y ahora hay un secretismo. De hecho, en ese, no estoy inventando la palabra, es en esos términos que está expuesta la ley antibloqueo. Y así se ha extendido a todo lo demás. De verdad no sabes quién es el beneficiario final. Pero, y yo siempre digo que esta burbuja económica salpica porque también termina beneficiando indirectamente a las pocas actividades lícitas económicas que todavía resisten, porque todavía existen, no vamos a generalizar, todavía existen esos pequeños espacios lícitos. Y la va a salpicar también de otro, no solamente que la beneficia indirectamente, sino también la salpica por esto, la presunción de legitimidad de que ese dinero no es de un aliado del régimen, lamentablemente le cae a todos, porque no, como hay tanta opacidad, no sabes quién es y quién no es. Entonces, para los sociólogos esto será sumamente interesante, el análisis de lo que genera eso en una sociedad. Todos terminamos siendo deudores éticos, si lo quieres ver de algún modo, del régimen, porque es prácticamente imposible no tener indirectamente alguna forma, porque esta economía está sumamente penetrada por el Estado desde el día 1, y han pasado 2 décadas, así que es imposible decir que existen actividades completamente puras, por así decirlo, o completamente privadas, existen muy pocas. Y bueno, Andrea, además sabiendo cómo se comporta un narcoestado, serán independientes hasta que las necesidades de ese narcoestado determinen que esa propiedad la quiero usar para lavar dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema en lo que ustedes dan en el clavo es que hablar de propiedad en condiciones de tanta precariedad de marco jurídico es inútil. Y ustedes también están dando el clavo cuando dicen la nueva legislación todavía abre más abismo en la normalización de los derechos de propiedad. Y nos guste o no reconocerlo, ahí está México como modelo. Bueno, los narcoestados tienen una conducta y una configuración peculiares en relación con las propiedades, porque son parte de los medios que utilizan para sus propias finalidades o para sus finalidades. Entonces, frente a cosas que uno se dice, bueno, ¿cómo en un país cuyas cifras son tan catastróficas hay construcciones de edificios lujosos y hay una expansión de ciertos y determinados negocios? No te escucho, Vic. Nada. Ahora sí te oyen, ahora sí me oyen. Sí, ahora sí, no sé si Andrea te escucha, pero yo sí. ¿Andrea? Sí, lo escucho, aunque la última parte fue un poco entrecortada. Ajá, bueno, sí, ¿cómo hacemos ahora con tanta precariedad? No hay normalización en precariedad, ¿no? Bueno, ¿se escucha? no tengo la respuesta, la verdad, porque no tengo también un clásico. O sea, yo me imagino todavía, sí, yo te escucho. Sí. Yo te escucho, Víctor. Y a ti también. Lo que decía es que yo no tengo una respuesta. Yo lo que sí puedo decir es que es responsabilidad de los que nos quedamos aquí. Ya no es un tema de cuál es tu proyecto de vida o no. En tu proyecto de vida, sobre todo los que nos quedamos aquí, la obligación desde donde estamos en documentar esto y en señalar que no se está normalizando ni se está mejorando
y unitaria sigue. La encuesta nacional de condiciones en esta burbuja económica, como señalaba Anita también en la columna del Nacional conmigo, es cero incluyente. Entonces, lo que sí te puedo decir, aunque no tengo respuesta a tu pregunta, es, para no sentirme responsable o cómplice de lo que estamos viviendo, es documentar y señalar de violación a la propiedad. Esto es la crisis humanitaria y política, tal y como están dándose las condiciones en los últimos 2-3 años, y que se haya acabado técnicamente la hiperinflación, pues nos resta o nos dificulta nuevamente explicar la Venezuela contradictoria que estamos viviendo. Bueno, Andrea, gracias por haber hecho ese informe, por haberlo publicado. El informe está en el Nacional, en la columna que tiene Andrea Rondón en el Nacional. Yo los invito a todos a que leamos de nuevo, una y otra vez, ese informe, y a que nos percatemos, armemos el rompecabezas de la falsa normalización. Nosotros damos un momento al corte y ya regresamos con Alexander Campos y la crónica del Desmadre Nacional. Hasta luego, Andrea. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. Venezuela inicia la semana con 2.646 nuevos contagios por COVID-19. Canadá rechazó amenaza del régimen contra Juan Guaidó y llamó a retomar negociaciones. Secretario de la Academia Nacional de Medicina aseguró que, según la Organización Panamericana de la Salud, solo el 47% de la población venezolana está vacunada contra el COVID-19. Tenemos un servicio público. Paciente diabética e hipertensión crónica de 77 años. Requiere algún tipo de ayuda, ya que su familia se le hace imposible costear sus tratamientos. Debido al alto costo, necesita con carácter de urgencia Glucerna, alimento para diabéticos, Crixomet 50/850 mg,
Candesartán 16 miligramos. Para cualquier ayuda, por favor comunicarse al 0414-265-8968. Repito, al 0414-265-8968. Más allá de nuestras fronteras, al menos 10 personas murieron este lunes al noreste de Kenia, después de la explosión de una bomba. La Unión Europea ofrecerá a Ucrania 1.200 millones de euros en préstamos y ayuda que deberá hacerse efectiva a finales de este año. Y en los deportes, el tenista Rafael Nadal derrotó a Medvedev en Australia y suma su gran slam número 21. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con Alexander Campos, habiéndole pasado además revista a los derechos de propiedad. Hay otro tema, Alexander, que no puede terminar siendo el fondo, sino que debemos pasarlo al escenario. Y estamos hablando de la familia. Yo la semana pasada escuché por otra emisora un testimonio de una ONG de venezolanos en Estados Unidos que narraba la terrible circunstancia de la diáspora, cuando se va a pie y tiene que pasar por las selvas de Colombia y de Panamá. Allí pasa de todo, los matan, los violan, los roban, los asaltan, los esclavizan. Y él decía con muchísima firmeza que no es verdad que todos llegaban, que no es verdad que todo se sabía, que nos olvidáramos de esa leyenda dorada de que se puede sin pasar ningún peligro, que son muchísimas las circunstancias en las que se expone la vida. Y bueno, eso forma parte de una tragedia que llevamos encima. Él decía que salían de Venezuela, o mejor dicho, llegaban a la frontera norteamericana unos 1.300 venezolanos diariamente. ¿Cuántos saldrán? Tú nos dirás. Pero yo quiero poner el foco en la familia. Una familia que no puede permanecer unida porque el régimen no le da las condiciones mínimas. Una familia que no puede mandar a sus hijos a la escuela, una familia fracturada y además, por lo visto, desprestigiada en su eficacia. No podemos dejarla a la deriva. Algo hay que hacer para replantear que la familia sigue siendo la base, la fuerza, la piedra angular y la tabla de salvación. ¿Qué han estudiado ustedes al respecto y qué nos puedes decir? Sí, evidentemente esto es uno de los temas centrales en el país. Efectivamente, la migración venezolana, una de sus mutaciones últimas, o uno de sus cambios en las dinámicas últimas, es precisamente que se está haciendo familiar, pues, ¿no? Te perdí, Alexander.
micrófono apagado. Alexander se le apagó el micrófono. Mientras esperamos ahora sí. Ahora, dale, ya, Alexander. listo. Sí, dale. Ajá. Sí. Decía que precisamente la migración venezolana se ha convertido en una migración familiar. Es decir, siempre fue de carácter familiar en el sentido que cuando tú indagas con los migrantes sobre las motivaciones para hacerlo, evidentemente que el desarrollo personal es presente, pero el motivo central, la fuerza para afrontar esos retos que tú estás narrando, se lo da precisamente el que el venezolano migra para buscar el bienestar familiar, para buscar que la gente, que su familia, eso es fundamental. Pero sí, sin embargo, las condiciones para hacerlo no permiten o no permitieron en un primer momento que la migración fuese de carácter familiar, sino de carácter individual o parental o de parejas. Es decir, se iban uno de los dos miembros de la pareja o uno de los hijos mayores, o se iban los dos, o se iba padre, hijo, hija o madre y tal, pero no podía irse el bloque familiar. Bueno, fundamentalmente porque desde el 2014 quienes van saliendo fundamentalmente era la gente de los sectores más populares, no tenía cómo realizar el viaje. Recuerden que nos llamaron los caminantes porque se tenía para movilizarse, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, fue pasando el tiempo, las personas se fueron estableciendo, se fueron de alguna manera precariamente, pero fueron echando raíces, es la expresión dura que te dice. No quieren echar raíces como un árbol solo, sino que quieren echar raíces como un jardín, y están empezando desde más o menos finales del 2020 a llevarse a su gente que habían dejado. Su gente quiere decir a los hijos que habían dejado aquí, y que estaban solos, rigados, desperdigados por la calle, sin poder ir a la escuela. Están llevándose a los viejitos también que estaban quedando solos. Por eso ustedes están viendo que ha aumentado la muerte de adultos en el tránsito, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lamentablemente nuestros migrantes están llevándose a su gente y están haciendo y reconstruyendo la familia afuera, entre otras cosas porque las remesas y el valor de las remesas es cada día menor. Es decir, tú puedes estar enviando 100, 80, $50 al mes, pero eso cada vez representa menos para sostener a la familia aquí. La gente saca cuenta y te dice, si yo me los llevo, esos 50, esos 100, esos 80 pueden rendirnos un poco más allá, donde la vida no es tan cara, la alimentación no es tan cara, porque Venezuela está sufriendo una de las catástrofes más grandes, que es que, bueno, nosotros somos el tercer país más caro en este momento del mundo, medido por varios índices. Imagínate tú, es decir, tenemos una pobreza extrema, con una carestía de la vida extrema. Es decir, vivir aquí no solamente es caro, es un reto, es toda una odisea completamente. Entonces, bueno, evidentemente que la gente se estaba dando cuenta que, bueno, que eso está... Sin embargo, esas son estrategias particulares, esas son estrategias familiares.
esas son estrategias que tienen incidencia quizás comunitaria, pero la mirada global, la mirada y la evaluación general es como tú dices, muy grave, porque bueno, nosotros también estamos presentando nuestro informe sobre la emergencia humanitaria compleja, y uno de los o algunos de los aspectos que te podemos señalar es, por ejemplo, que lamentablemente la deserción escolar ha crecido en el interior del país tremendamente, fundamentalmente en el bachillerato y en la universidad. Nuestros jóvenes no están del interior, fundamentalmente, no están terminando el bachillerato, no están terminando la universidad, y se están incorporando rápidamente, a veces a veces no, la mayoría de las veces sin tener ni siquiera la mayoría de edad, se está incorporando al campo de trabajo. Después tenemos que otro signo que está marcando lamentablemente a nuestras comunidades en el interior son la presencia de los niños. Es decir, a medida que la escuela no es una opción por distintos factores, porque no tienen cómo trasladarse hasta ella, porque no tienen cómo alimentarlos para llevarlos, porque no tienen las condiciones escolares para hacerlo, porque no hay una deserción de profesores gigantesca. Es decir, a medida que la escuela ya no los recibe, bueno, y en las calles lamentablemente no están los padres, o porque emigró, o porque tiene que trabajar por un salario de miseria. En esa medida, la opción que le queda a los niños lamentablemente es la calle. Y estamos viendo que eso tiene consecuencias de muchos tipos. Por ejemplo, lamentablemente el índice de consumo de droga por parte de los niños crece mucho más. Lamentablemente están siendo ¿Perdón? Reclutados tempranamente para el consumo de droga y después para el tráfico, ¿no? Eso, exacto. Además, reclutados para el tráfico, pero también para la incorporación en las grandes megabandas, en las bandas que se están produciendo, o cabos del crimen organizado. Ustedes no tienen idea de lo que el tráfico de menores que hay en este momento en el país es horroroso. No hay data dura, digamos numérica, pero sí hay data dura, cualitativa, de la gente denunciando en las comunidades cómo sus niñas, por ejemplo, están siendo trasladadas a las fronteras, tanto fuera como las fronteras por ejemplo, del sur, por toda el área del sur del país, para que sean objetos sexuales y de tráfico de los grupos paramilitares, de los grupos Se te eliminó, se te volvió a cerrar el micrófono, Alexander. Hay un, entonces, ahora las familias están siendo, te estamos oyendo, sometidas a la terrible circunstancia de que salen las niñas y no vuelven. Claro, seducidas por cualquier tipo de cualquier manera, o seducidas u obligadas. Tenemos testimonios dantescos de por ejemplo, en el sur, lamentablemente en Bolívar, si las niñas no se incorporan a la prostitución y no trabajan en la prostitución infantil para los grupos de la minería ilegal,
de dado que ellos están en acuerdo con las grandes megabandas, y no solamente en acuerdo, sino que en trabajo conjunto, pues bueno, entonces les matan a los familiares. Y si quieren huir, yéndose del país, igualito les matan a los familiares como represalia. Entonces, prácticamente el destino en algunas zonas del país de las niñas es un destino ya marcado y sellado hacia la prostitución, irreductible, pues, es decir, prácticamente no tienen escapatoria, porque a eso tienes que sumarle que no se puede acudir a las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad además están aliadas. Ahora, Alexander, nosotros hemos dicho millones de veces que la familia tiene su principal bastión en las comunidades, eso que ustedes llaman la vecindad. ¿Cuál ha sido la reacción ante estos nuevos peligros de parte de la vecindad? Bueno, la vecindad tiene sus límites ante el crimen organizado. Eso hay que distinguirlo. Una cosa es cómo puede funcionar, por ejemplo, el Carabobo, cómo puede estar funcionando en Aragua, a cómo puede estar funcionando, por ejemplo, en Bolívar o en Sucre. Es decir, en las zonas que en el que el dominio de las bandas, del narco, la guerrilla, de todos estos grupos es mayor. En esa medida, mientras mayor sea el dominio de grupos criminales, menor es la efectividad que pueden tener la vecindad para protegerse. Lo hace, pero ¿cómo resiste? Es decir, sencillamente no lo puede hacer. Por ejemplo, en Lara tú encuentras grupos de protección civil, ¿verdad? Y son efectivos, hacen las veces y proveen la seguridad que no provee el Estado. Tiene un riesgo para las comunidades, pero ellas se atreven a hacerlo. Ahora, ese mismo grupo no pueden implementarlo, por ejemplo, en Apure, no se puede, sencillamente no se puede, porque allí el dominio es mucho mayor. Todavía hoy podemos hacer esa distinción, pero eso no existía hace 3 años y medio, 4. Lo que quiero decir es con esto que hoy no se puede en los bordes, pero muy probablemente sí se y llegará también a Carabobo y llegará también a Aragua, si sigue esta dinámica, y además si sigue este silencio, porque lo más preocupante para mí es que además se calle, es decir, porque detrás de esta protección, de la normalización, está también el acuerdo tácito de que hay que, de alguna manera, callarse ante toda esta realidad, porque denunciar toda esta realidad precisamente atenta contra el pretender normalizar este asunto. Entonces, el decir la verdad en este caso sobre lo que está pasando, cifras reales. No solamente eso, además es para colocar la justicia de esta gente en primer plano, y la dignidad de la gente en primer plano, antes que intereses económicos y que intereses políticos. En este caso, la lucha por la verdad en contra
de esa supuesta normalidad. Justicia, por la justicia, no es simple manía de querer que las cosas se digan correctamente. No, es la manía por la verdad, es la manía por la justicia. Es decir, es colocar a la persona en un primer plano antes que maquinarias que intentan esconder pues todas estas cosas. Alexander, para colmo, la agronómica salesiana de Barinas la están invadiendo. Sí, no, y además casi que con la misma dinámica que estamos hablando de ir desde los bordes hacia el centro. Es decir, desde hace varios años los salesianos vienen denunciando que invasores se vienen apropiando poco a poco de 10, 20, 30, 40 hectáreas y precisamente con la excusa de cualquier excusa que se van inventando a lo largo de todos estos años. Cualquiera, han inventado tanto que no ha prevalecido el derecho a la propiedad de parte de la congregación. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que hoy en día cientos de jóvenes que se forman allí poner a flote el campo venezolano y además para ellos tener un conocimiento práctico sobre el campo y cómo ganarse la vida, pues eso ya es cada vez imposible. Porque no solamente se encargan de robarse las tierras, es de quemar y arrasar todo eso. El movimiento es interesante. Es decir, una vez que toman posesión de la tierra, se comen todo lo que haya que comerse y lo que no también, y después de eso lo queman. Y después de eso sencillamente se van a otro sitio. Es tierra arrasada, es casi igual que como hacían los bárbaros en Europa con todos los pueblos que fueron tomando del imperio romano. No les interesaba hacer de esos villas para ellos habitarlo, no, les interesaba destruirlo, más nada. Y si eran grandes ciudades, si eran miles de personas los que estaban ahí, no importa, ellos tenían que arrasar porque tenían que acabar con el imperio romano e instaurar sobre esa tierra arrasada lo que ellos les diese la gana. Pues bueno, en esa misma experiencia es la que tienen, y en eso llevan años y no hay manera de recurrir de poder pararlo, porque bueno, no hay justicia, hay una connivencia con el ELN, hay una convivencia con el FBL, con las fuerzas militares, la propiedad, y con ellos los jóvenes sufren. Ahora, está absolutamente claro de tu diagnóstico de hoy que la familia está perdiendo, los jóvenes están ya siendo agredidos, captados por la vorágine, y que la educación no se va a convertir en el enemigo fundamental de esta corriente de arrasar con la familia y con los jóvenes. A esta forma delincuencial que hay en Venezuela no le conviene a la escuela abierta, porque ellos quieren reclutar a los jóvenes y a los niños para sus propios intereses. Eso ya pasó en Colombia, y eso lamentablemente el mismo método está pasando en Venezuela, y nosotros creyendo que este país se está normalizando. Bueno, me permito corregirte, es decir, en ese nosotros hay
hay que meter a una pequeña cantidad de personas, porque si algo hay claridad en la opinión pública venezolana es que ese discurso no es cierto. Cuando tú indagas con la gente sobre los conceptos que hay detrás de la normalización, sobre los datos que se dan sobre la normalización, ninguno lo asume como real, y no lo puede asumir porque eso es ir y atentar contra su vida. Ahora, yo sí quiero decir algo para cerrar sobre la educación. Es verdad que esto que está sucediendo no podemos negarlo, pero también es verdad que precisamente lo atacan tan fuertemente porque allí hay una posibilidad gigantesca de reconstrucción del país. En la educación y en las características que la educación tienen en Venezuela, que por cierto no la tiene, y en eso hemos sido muy injustos. Cuando uno estudia modelos comparativos de educación y se pone a comparar los modelos centroamericanos y suramericanos, nos damos cuenta que nuestro modelo fue un modelo realmente descentralizado, realmente que llegó hasta los últimos ciudadanos, trató como ciudadanos e intentó que a través de la educación, con todos los errores del mundo, todos los errores que no podemos negar, lo que tú quieras, pero el movimiento era a incorporar, el movimiento de esto es a expulsar, a sacar, y no solamente expulsar, a destruir, porque es que ni siquiera construye para unos cuantos, para 4 o 5, es que sencillamente están destruyendo todo, porque tú entenderías que quisieran a lo mejor hacer una educación para la élite, porque bueno, quieren sostenerse y tener a sus aliados y quieren tener a su gente al lado de ellos. No, pero es que ni siquiera en eso vemos que haya coherencia, sino la única coherencia es la coherencia destructiva. Esa es la dinámica, una dinámica destructiva. Bueno, nosotros tendríamos que seguir sumándole páginas a esta crónica del desmadre nacional. Hoy se la dedicamos a la familia, los desafíos de la familia y la vecindad. Y bueno, seguiremos. Gracias a Alexander Campos, @CamposAlexand en Twitter. Saludos. Gracias a todos los que nos escucharon, María, Hugo, Misión Imposible, Andrés, Soraya, Isbelia Leones, Brujo Leloa, Clara Maldonado. Bueno, a todos ustedes, gracias. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Saludos, nos vemos el miércoles. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.